regaló a ella cosas que le gustaban, libros, flores, chocolates, la invitó a comer, la invitó a viajar. Pero ella también tuvo detalles bonitos. Se arreglaba de tal forma que ella era tan bonita que lo engalanaba a él, es decir, que él se sentía orgulloso de salir con ella. Ella era toda una señorita, respetuosa, lo conquistaba también porque lo llevaba a ver lo que le gustaba, no sé, películas, fútbol, etcétera. Todas estas cosas lo llevaba. Y en la medida que lo llevaba y lo acompañaba, entonces se enamoraron. Pero cuando se casan, llegan a un mismo lugar. Ahora llegan a una misma cama, a un mismo techo y a una misma puerta. Y ahora con toda la carga que traen atrás cultural, porque cada familia tiene una cultura, entonces ellos comienzan a convivir y viene un choque de pensamientos. Se unen y piensan diferente. Y en la medida que se unen y comienzan a pensar diferente, comienzan a limarse el uno al otro. Porque resulta que pues en el noviazgo uno no habla de cosas que uno se habla en el matrimonio, como por ejemplo, en qué sentido se ponen los ganchos al colgar la ropa. Uno en el noviazgo no habla de esas cosas, ¿verdad? Y un joven dirá, pues, ¿y eso como por qué lo hablo? Pero es importante, ¿cierto? Le pregunto a los casados, ¿cierto que es importante eso? Bueno. Uno en el noviazgo no habla si las medias simplemente las dobla con un solo doblez o hace un moño que llega y lo mete allá como si se lo comiera. Uno no habla de eso. Uno en el noviazgo no habla de cómo coloca las medias colgadas de tal manera que cuando las recojan secas no se pierda ni una misteriosamente, sino que todas aparezcan. Que la gris no se confunda con la azul rey, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios por la moda, porque para acabar con ese problema, pues ya existen formas de vestir o estilos de vestimenta en donde ya no se usan medias, entonces ya se acabó el problema, ya se acabó. Ahora el problema es que se pone un zapato de uno y un zapato de otro. Bueno, vamos avanzando cada vez más. Bien, pasó esto, entonces se encuentran dos formas de pensar, pero resulta que además de eso no son solo dos formas de pensar. Pero antes de llegar a esas dos formas de pensamiento, uno comienza en esa asociación de negarse el uno al otro, ¿no? ¿Cierto? Y uno comienza a negarse el uno al otro. Entonces, no es que a ella no le gusta el aguacate, entonces yo cuando haga ensalada no hago ensalada con aguacate. No. No es que a él no le gusta, que no le gusta el de comer. No le gusta dejar de comer, entonces yo me niego a mí mismo y siempre tengo algo guardado para que coma, para que pique, ¿no? Siempre. Y uno comienza a ceder, ¿no? Ay, es que a él le encanta madrugar. 4 de la mañana ya está por ahí golpeando cosas, tumbando cosas, azotando las puertas, orando duro. Y ella, pues le gusta dormir. Además que de matrimonio nos regalan una cobija en ese algodón perchado tan rico. ¿Quién quiere levantarse a orar a las 4 con ese algodón perchado? Nadie. Y entonces comienzan a ceder, ¿no? Él comienza a orar más pasito, ella comienza a orar un poquito más, a ser menos delicada con los sonidos, pero entonces bota esa cobija y también se levanta a orar, bueno, etcétera. Y comenzamos a negarnos. Sin embargo, como les había dicho, no son dos pensamientos, son 3 pensamientos, porque es el pensamiento de él, es el pensamiento de ella y es el pensamiento de él. Y entonces comienza a haber una lucha porque no solamente hay que ceder ante el otro, sino ante el otro. Y pasa que el otro es el Señor, es el Padre, y si es mi padre, es padre de ella, también es suegro, y bueno, se comienza a complicar todo, ¿no? Todo se configura muy raro en el hogar, pero además ambos creemos, entonces entendemos que Él es el que nos indica cómo vivir, y aunque yo no crea, pues yo sé que Él sabe cómo es la mejor forma de vivir. Entonces ahora no solamente me niego ante Él, sino que me niego ante Él, y ante cualquier negación la prioridad es Él, porque Él siempre querrá lo bueno para usted y para mí. Y por eso, y hasta aquí termino de hablar acerca del noviazgo y del matrimonio,
Mis queridas damas, damiselas, señoritas, ustedes que están pensando en casarse, les quiero dar una recomendación. Busquen un hombre temeroso de Dios. Busquen un hombre que no guarde rencor en su corazón. Busquen un hombre que sea suficiente para trabajar. Un hombre que tenga iniciativa. ¿Sí? Usted se da cuenta de eso fácil. Fácil. Si usted se da cuenta que al subirse al bus él le da el puesto a la viejita, tiene iniciativa al hombre. Si se queda durmiendo, sepa que también se va a quedar durmiendo en la casa mientras usted hace todas las cosas. Sépalo. De una vez ahí ya se lo enseño. ¿Sí? Busque un hombre que tenga vigor, pero no vigor de fuerza solamente, porque si no yo estaría destituido, sino vigor en la forma de vivir, que sea, que la impulse, que la promueva, que la quiera cubrir. Porque en el matrimonio es muy fácil olvidarse de eso. Y nos olvidamos y entonces ahí tenemos que volver a trabajar, pero eso será charla después. Es un pensamiento que hay que tener. Pero también a mis queridos caballeros les quiero sugerir que se junten con una mujer que se haga respetar. Busquen una mujer que sea al lugar, no una mujer que está con todo el mundo. Y a todo el mundo le quiere ser, ¿cómo se dice? Sí, pero complaciente. Que con todo el mundo es no, búsquense una mujer de carácter. Hoy en día sí que es fácil buscar una mujer de carácter, es facilísimo. Pero busque también una mujer que lo respete, que le honre, que honre a sus papás. Una mujer que no piense solamente en su outfit, sino que también piense en los demás. Porque si no, cuando se case solamente va a pensar en ella y no va a pensar en usted. Y bueno, seguiremos después hablando de más cositas de esas, unos pequeños consejos ahí rápidos. Pero lo más importante que usted buscar en el otro es que sea un hombre y una mujer de Dios. Un hombre y una mujer que sean capaces de orar por usted. Un hombre y una mujer que no solamente sea capaz de criticar el restaurante o de criticar los zapatos, sino un hombre y una mujer que sean capaces de orar por usted porque le importa lo que usted es por dentro, no lo que es por fuera. Un hombre y una mujer que quiera que usted tenga la mente de Cristo, porque si usted, mujer, se consigue un hombre que tiene la mente de Cristo, ese hombre lo va a valorar a usted como mujer y le va a dar el lugar que Cristo le quiere dar a usted. Y si usted, hombre, consigue una mujer con la mente de Cristo, esa mujer le va a dar el lugar a usted como Dios se lo da a usted. No le busque pierde, no se deje seducir, ya ahorita se va a dar cuenta por la palabra. Ahora, ¿por qué hablamos de pensamientos? Porque Efesios capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, y Pablo le está hablando a una iglesia que queda ubicada geográficamente en un lugar que se llama Éfeso. Y esta iglesia está en un lugar que se llama Asia para ese entonces. Y es lo que hoy en día conoceríamos como Turquía o estos países que son musulmanes. Allí fue donde comenzó la iglesia con mucha fuerza. Y él le está hablando a esta iglesia porque están teniendo unas costumbres que no corresponden a aquel que vive por Dios. Y dice lo siguiente, dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y fíjese que aquí no dice que ande como los gentiles, sino como los otros gentiles, porque la iglesia de Éfeso es una iglesia constituida en su mayoría por gente gentil. ¿A qué se refiere esto? Pues a gente que no era judía. A gente que no viene por allá con todo eso que nos enseñaron de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob. No, ellos no tienen ni idea de eso. Ellos tienen otros dioses. Le oran por allá hasta al dios hasta Jerjes, le oran a Diana, le oran a todos estos dioses que son ajenos al pueblo de Israel. Pero cuando conocen a Cristo, los abandonan porque se dan cuenta que solo hay un Dios verdadero. Y entonces los abandonan y se entregan a Él. Pero están adoptando o han permanecido todavía en algunas costumbres. Y estas costumbres no son resultado de una cultura social o no son resultado de una conducta social, sino que estas costumbres son resultado de la vida espiritual. Y por eso nos encargamos de ello y quiero hacer énfasis en eso. Estas costumbres son resultado de una vivencia espiritual. Y usted ha de entender que nosotros hemos sido redimidos por Cristo para vivir espiritualmente en Cristo. Cuando la Escritura dice que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no quiere decir que nuestro espíritu no existiera, sino que nuestro espíritu, aunque existía, estaba dominado por el Dios de este mundo, por el príncipe de este mundo, que es Satanás.
Y Él utiliza a todos sus servidores y a todo el sistema que Él gobierna para mantenernos allí esclavos. Pero Cristo nos vino a dar libertad porque Él es la verdad y Él dijo, todo el que me conoce o todo el que conoce la verdad será libre. Ahora bien, nosotros a veces decimos, ¿libres de qué? Y no es raro que digamos eso, porque los mismos judíos le dijeron a Jesús, ¿libres de qué? Si nosotros siempre hemos sido libres. Y Jesús se los dice de manera resumida, ustedes son esclavos del pecado. Y una forma fácil de saber que somos esclavos del pecado es preguntándonos, venga, yo he pecado, y si reconocemos que hemos hecho el mal, si reconocemos que le hemos hecho daño al otro, queriendo o incluso sin querer, eso es reconocer que en nosotros hay maldad, y si hay maldad hay pecado. Y por eso caminan de una forma diferente a la luz. Entonces Él les está diciendo a la iglesia, ya no andéis, es decir, que la iglesia estaba andando como los otros gentiles, es decir, la iglesia de Éfeso no es judía, los que están afuera tampoco son judíos, pero ellos sí conocen a Cristo, los de afuera no. Así que ellos es normal que se comporten así, porque ellos no tienen una relación con Cristo Jesús. Pero la iglesia sí tiene una relación con Cristo Jesús, por cuanto Cristo no está muerto, Él vive y quiere tener una relación con cada uno. Creer en Cristo Jesús no se resume en venir el domingo a la iglesia. Creer en Cristo Jesús no se resume en saberse el Padre Nuestro. Creer en Cristo Jesús no se reduce a tener una buena conducta. Creer en Cristo Jesús es vivir en Él, caminar en Él, escucharlo a Él y hacer como Él. Claro, todo eso suena una cosa grandísima, ¿cierto? Pero no se preocupe que Él nos llamó a ser discipulados, es decir, que nosotros vamos andando y vamos aprendiendo. A propósito, un abrazo para todos los que están allá en internet. Perdónenme que no los salude. Dice el versículo número 17 al finalizar, que andan en la vanidad de su mente. Es decir, que ellos andan, tienen un accionar. Ellos ejecutan cosas de acuerdo a ¿qué? A su mente. Y hemos de entender algo. Cuando la Biblia habla de mente, hay momentos donde separa la mente del corazón y hay otros textos donde cuando habla de mente, está hablando también del corazón. Así que en conclusión, al hablar de la mente, está hablando de lo que es íntimo, lo que lo constituye a usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Usted es una persona honesta, usted es una persona que no miente, usted es una persona que le gusta decir la verdad, usted es una persona confiable, es una persona respetuosa, eso es usted. Usted es una persona, es lo que, no es lo físico, es lo que usted es por dentro. Esa es la mente. Su sustancia, allí está hablando acerca de ello. Y dice que ellos andan en la vanidad. Vanidad se puede homologar, o un sinónimo de vanidad es vacío. Vacío. Por ejemplo, hay una canción que si usted cambia la palabra plástico por vanidad, pues ya no va a sonar igual, ¿no? Para decir que había una ciudad vanidosa, comenzó todo diciendo, era una chica plástica de esas que veo por ahí, ¿no? Pero luego llega el chico plástico también, y luego tienen una familia plástica, y al haber más familias plásticas, había una ciudad plástica. Pero lo que está comunicando la canción es que es una ciudad vanidosa. Pero ¿por qué habla del plástico? Porque el plástico pues es nocivo, no tiene vida, es algo aparente, no es natural. Y con relación a este texto es que es vacío. Entonces imagínense un pitillo. Un pitillo es vacío, es hueco, eso es vanidad. Por eso dicen, uy, no, yo prefiero que sea no tan bonita o no tan bonito, porque a veces son muy bonitos y muy bonitas, pero es una ofensa, ¿no? Pues yo estoy haciendo para que me entiendan, no estoy ofendiendo, por favor. No es que ahora todos a ser feos, no. Sea bonito, hermosece, agrade a su esposo, sí, no me va a entender a mal, por favor. Bien. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Entendimiento, escúcheme, entendimiento es que usted pueda comprender hacia dónde van las cosas. Entendimiento es que usted puede discernir las cosas. Esto es bueno, esto es malo. Pero dice que su entendimiento está ¿cómo? Es decir,
oscuro. Es decir, que no hay luz. No hay luz. Y cuando no hay luz, usted está propicio a tropezar, ¿no? Cuando yo era niño, me acuerdo que había un tío que tenía una casa y en esa casa había tenía un lote y fuera de la casa, que era donde tenía el cuarto y el comedor, afuera tenía el lavadero. Y el lavadero, como el piso era tierra, ¿sí? Entonces el lavadero estaba levantado en 8 bloques, 2 en cada esquina. Ahí, ¡tum! Y el agua que uno ensuciaba caía a un hueco y ese hueco tenía una canal que cruzaba toda la casa hasta el final. Pero además de eso, la casa tenía unos huequitos a los lados porque tenía sapos también. O sea, una vez por la noche estaba en la casa y escuchaba y le estoy hablando acá de la ciudad. Pero pues en esa época no había recursos, mi tío no tenía los recursos para hermosear la casa. Después la volvió una casota de 4 pisos. Y yo recuerdo que un día estábamos allá, porque teníamos la costumbre de ir seguido allá a visitar a mi tío, y se fue la luz. Y justo nos íbamos a ir a coger el bus. Y dice mi tío, tengan cuidado, pisen por donde yo piso. ¿Qué piensa un joven? Pisen donde yo piso, hágale que yo sé dónde yo. Me fui ahí. Justo antes de llegar, metí el pie en un hueco de esos. Quedé embarrado toda la pierna. Y pues mi mamá, como las mamás de esa época, hizo solamente. Para los jóvenes de hoy en día eso es un símbolo de aprobación. Bueno, significa que lo van a aprobar en la casa. Y yo caminé como si nada me hubiera pasado. ¿Por qué? Porque tenía mi mente entenebrecida. Porque mi tío, que ya tenía la experiencia para caminar en la oscuridad, dijo, él era el dueño de la casa, él sabía por dónde había que caminar. Yo me creí que yo tenía todo, yo era el duro, el Rambo de la época, ¿no? Hoy en día el Vin Diesel de la época, ¿no? Eso. Y entonces uno iba a caminar, y no, metí la pata literalmente, porque creí confiar en mi pensamiento. Era un novato, no pude ser capaz de reconocer que no sabía, que era inexperto, que no conocía lo que me iba a encontrar en esa oscuridad, en ese entenebrecimiento. Así está diciendo Pablo que está la mente de ellos. Ahora bien, dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, Pablo aquí está diciendo algo importante. Está diciendo, ellos son ajenos, es decir, no pertenecen a la vida que Dios le ha dado a la iglesia porque ellos lo ignoran. Y sepa esto, que Pablo en otra carta dice que los inconversos, los que no han tenido ese encuentro con Jesús, no pueden ver la luz de Cristo porque el enemigo les ha entenebrecido el entendimiento, o sea, oscurecido los ojos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Así que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos entenebrecidos, no podíamos ver la luz. Es como cuando nosotros giramos en la tierra y quedamos de espaldas al sol. Vemos todo oscuro, pero no significa que el sol ya no esté. Aunque la gente esté entenebrecida, no significa que Dios no resplandezca. Y Dios resplandece. Y cuando Él resplandece, nosotros cobramos vida. Yo recuerdo cuando estábamos acá a veces cuidando, y los que cuidaron también lo saben, cuando pasaba la noche uno esperaba que saliera el sol para subir a esa terraza, ¿sí o no? Y uno salía a esa terraza y apenas comenzaban los primeros rayitos de sol, uno, ¡ay, Señor, gracias! Porque pasamos la noche y no pasó nada, solo el tiempo. Y recibíamos el sol y uno sentía como el cuerpo, la sangre comenzaba a calentarse y hasta el cerebro comenzaba, esa pesadez del sueño comenzaba a irse. Y claro, uno se despertaba tanto que lo único que uno decía es, vamos a desayunar. Y uno se iba a desayunar. Y comenzaba toda la máquina que es el cuerpo a vivir. Ahora imagínense, si eso hace la luz del sol en nuestro cuerpo físico, la luz de Cristo hace lo mismo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de pensar, de sentir. Le da vida, nos enseña cómo es vivir. Y Él está diciendo acá que ellos se han hecho ajenos porque son ignorantes.
Pero la iglesia, si se hace ajena a Dios, ya no puede decir que es por ignorancia, porque hemos conocido de Dios. Ahora, ¿dónde viene el problema acá? ¿Por qué una iglesia puede caer en tal estado? Él está hablando a los de Éfeso. ¿Por qué una iglesia puede caer en tal estado? Vamos a seguir leyendo. Por la dureza de su corazón. ¿Por qué ellos no pueden todavía tener un encuentro con Dios? Porque hay ¿qué? Dureza en su corazón. Eso es una de las razones por las cuales hemos propuesto la actividad del viernes con los jóvenes. Porque hemos identificado que los jóvenes están creciendo duros de corazón frente a Dios. Duros de corazón. Duros. Viene la palabra y sepa, mi querido amigo y amiga, que Dios siempre envía la palabra como pluma, suave, ¿cierto? Va llegando. Pero como Él anhela que seamos salvos, entonces dice, ni se mosqueó. Entonces mandémosle ahora goticas de lluvia. Y las gotas. Y no se mueven, no espabila. Bueno, hagamos un remesón en la tierra. Y tampoco. Y así comienza a buscar formas cada vez más bruscas para que la persona sea ablandada. Finalmente Jesús dice que el que no cae sobre él y es quebrantado, él caerá sobre él y será despedazado, es decir, no tendrá vida, será avergonzado. Dios está buscando corazones sensibles, y le hablo también a los adultos, porque también hay adultos que se han endurecido, adultos que saben bastante de la Biblia, pero no conocen a Dios, porque les cuesta trabajo tener un momento de intimidad para Dios. Es más, hay adultos que les cuesta estar acá, porque dicen, no hay 2 horas de culto, deberían hacer culto de media hora. Culto Express, bienvenidos a su iglesia, Viva Express. Entre a las 8:15, pero como llega tarde puede entrar a las 8:35 y el culto se acaba 8:40. Dios les bendiga. Palabra por doquier. Se les entrega palabra. El video lo puede llevar gratuitamente en YouTube. Viva Express. Eso es lo que queremos. Una relación con Dios así, táctil. Clic. Reiniciar. Día con bendición. Clic. Bendecido por Dios. ¿Cierto? Así queremos vivir. Pero no, la verdad es que así no es. Lo siento, no es. Y en la sabiduría de Dios se vive directamente. Así que Viva Express en el cielo es un fracaso. No, ya no funciona. Viva Express pierde todo el marketing en el cielo, pierde. Entonces, es la dureza de corazón. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo está su corazón? Escuche, tienen una mente, ¿cómo? Entenebrecida, y tienen, por lo tanto, son ignorantes, y su corazón es duro. Yo le pregunto, ¿cómo está su mente y cómo está su corazón? Porque ignorante si no es. Ya hoy está escuchando la palabra. Y seguramente la ha escuchado más tiempo. Versículo número 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, son insensibles a la luz, son insensibles al conocimiento porque son ignorantes, y son insensibles en su sentir, en su relación con Dios. Ya no hay sensibilidad. Y en este punto le quiero hablar a aquellos que conocieron del Señor hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años, y están acá, y en ese día tuvieron una relación bonita, y en esa oportunidad se entregaron a Dios, pero ahora les cuesta entregarse a Dios. Y muchos de ustedes fue porque los maltrataron, les dañaron, después se dieron cuenta que estaban manipulándolos con la misma palabra, y se volvieron reacios. Pero por favor no se vuelva reacio a Dios, vuélvase, ni tampoco al hombre, vuélvase reacio a esas prácticas, pero no a Dios. Sea sabio, porque el enemigo se va a servir de eso para endurecer su corazón. Hay también aquellos que no se inclinan ante Dios porque se sienten, y hablo a los hombres, se sienten como femeninos. Yo me paro a hablar con Dios como un macho alfa. Hola Dios. Miren, delante de Dios nadie puede ser macho alfa.
Delante de Dios solamente somos Padre, hijos, Rey y quien le sirve, general y soldados, creador y criatura, diseñador, diseño, vida y muerte por los pecados. No podemos pararnos frente a Él como si fuéramos más que Él, ni tampoco igual que Él, porque a todo aquel que se le para igual a Él, Dios le da un nombre, y ese es Satanás, porque Satanás significa enemigo. Así que Dios está buscando corazones sensibles, mentes dadas a Él. Y dice el versículo número 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, claro, como perdieron la sensibilidad ya no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, entonces se entregaron a la lascivia, y nosotros solemos relacionar lascivia solamente con la parte sexual, pero lascivia significa ese deseo que no tiene límite y que se enardece, se ensalza, se exacerba para hacerse grande y más grande y más grande. ¿Usted ha visto cómo sucede a veces con el deseo de la pertenencia? A veces se tiene lascivia incluso por la pertenencia. Quiero un triciclo, quiero una cicla, ahora quiero la cicla todoterreno, quiero un carrito, ahora quiero el carro, ahora quiero el carrote, ahora quiero la camioneta, quiero la camionetaza. No hay, es insaciable, es corriendo tras ello y cada vez es más vano. Y mientras tanto el enemigo nos pone la zanahoria al frente. Porque apenas compré la camioneta que usted soñaba, sale el nuevo sueño, otra camioneta. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Es lascivia. Y dice que se entregaron a ello para cometer con avidez, es decir, con disfrute. Pedro va a decir que sobándose las manos, con disfrute toda clase de impureza. Y la impureza no solamente es sexual, también es mental. Dios nos limpie. Porque estoy seguro que aquí hay personas que son esclavas, por ejemplo, de la pornografía. Hay personas que son esclavas porque siempre están pensando cómo robar. ¿Cómo robo? ¿Cómo hago para cuidar? Hay personas que son esclavas de la envidia y eso también son impurezas. Y cada uno, aquí hay personas que son esclavas de adicción, aquí hay personas que son esclavas del alcohol, aquí hay personas, y así, acá sabemos de todo. Lo que pasa es que claro, venimos bañaditos, todos nos vemos bonitos, pero cada uno tenemos nuestro lugar de lucha. No, cada uno de nosotros tenemos nuestras cosas por las cuales morir para poder seguir a Cristo. Y Él quiere darnos vida. Él quiere que vivamos libres. Él quiere que podamos estar ensalzados, es decir, llenos, revestidos de Él. Por eso dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Es decir, que la iglesia, ¿de quién aprende? De Cristo. ¿De quién aprende la iglesia? ¿Usted de quién aprende? Por favor, dígalo con conocimiento, siendo consciente. ¿De quién aprende usted? Ese es nuestro referente. A Él miramos y a Él queremos imitar. Y por favor, mujeres, no van a decir, y Dios no nos puso una mujer, ¿por qué tan machista? No piense eso. Cristo es la imagen perfecta para la humanidad. Cristo, dijo el Padre, en Él encuentro, ¿qué? No, complacencia. El Padre encuentra en Cristo complacencia. Si nosotros imitamos a Cristo, el Padre va a encontrar en nosotros complacencia. Pero nosotros a veces queremos la fórmula para salir de la ignorancia, para salir de la ceguedad y para romper el corazón. Y pensamos que son cosas mágicas. Pastor, óreme pastor. Y el pastor coge, Dios hace una obra poderosa en él, amén. Y él, no siento nada, yo me siento igual. Y él, por eso, hermanos, que estoy orando que Dios haga en usted una obra poderosa. Yo no la puedo hacer, esto no es mágico. Estos no son los padrinos mágicos. Sí que, a ver hermanos, todos van a ser transformados. No, eso no funciona así. Pero aquí dice cómo funciona. Pero lo primero que está mostrando es la necesidad, necesitamos de Él. Porque la iglesia hoy en día, y hablo de la iglesia en general, se está comportando como los otros gentiles, con una mente entenebrecida, una iglesia que no tiene discernimiento.
Y perdóneme que me meta al rancho, pero una iglesia que no tiene discernimiento se refleja en unos padres que no saben limitar a sus hijos, a quienes también llevan a la iglesia, y no les saben limitar lo que pueden ver y lo que no pueden ver. Mi hijo, ¿qué está haciendo? Viendo Netflix. ¿Le cuento cuál es la trampita de eso? No le estoy diciendo ahora que no vea Netflix, no, por favor, es que todos lo llevamos a... Sino tenga discernimiento, ejercítese en los músculos espirituales. Antes, cuando teníamos una parrilla de televisión, habían unos horarios para ver una televisión y un tipo de televisión. Ahora no hay nada de eso, porque ahora tú ves a la hora que quieras y cuando quieras. Le quito el televisor y está en el cuarto con el computador y ahí conectado, con el amigo que piratea Netflix. ¿Usted cree que eso es limitante? No. La limitante no está en que lo cohíba, la limitante está en que usted le enseña a tener discernimiento, pero espiritual. Niños de 3 años viendo imágenes explícitas sexuales. Y eso lo que les va a enseñar es que no tienen valor hacia sí mismo, que su cuerpo no importa. Y usted dirá, pero nos está hablando de eso, nos está hablando del espíritu. Les estoy hablando del resultado de no tener una vida espiritual. Porque están dañando a nuestros jóvenes. Y nosotros estamos dormidos. ¿Sabe? Esta semana estuvimos en un encuentro con un profeta y había otro y habló de algo del cual habló él acerca de la iglesia de Colombia. Y dijo, es que la profecía aquí no fue la de Sansón. Y yo dije, ¿con qué cosa rara va a salir? Porque yo soy un poco reacio al tema. Y dijo, sí, la iglesia en Colombia es grande. Es una de las más grandes en Latinoamérica, la iglesia en Colombia. Tiene iglesias reconocidas a nivel internacional. Tiene iglesias donde le hacen fila para ingresar y se soportan 2 horas para ingresar otras 2 horas. Pero la iglesia está como Sansón, sin ojos, sin discernimiento. Y mientras tanto Satanás, o sea, el mundo y los filisteos, ¿qué están haciendo? Traigan a Sansón para que nos divierta. Eso están haciendo con la iglesia. Al diablo no le importa que hagamos fila. Al diablo no le importa que nos reunamos los domingos si no estamos teniendo luz para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Al que le importa? ¿Quieren hablar de Jesús? Hablen de Jesús. A mí qué me importa que hablen de Jesús si al final no hacen nada. Hablen harto de Jesús. ¿Se quieren creer buenos? Créanse buenos. Yo estoy feliz. Créanse buenos. Yo no tengo problema en que se crean buenos. ¿Quieren tener buena conducta? Tengan buena conducta. A mí no me interesa. Al diablo no le importa que usted tenga buena conducta. Al diablo le importa que usted no conozca a Dios, que no tenga una relación con Dios. Y entonces se levantan discursos donde, hermano, usted ¿para qué necesito yo a Dios? Y entonces si el hermano piensa que Dios se reduce en ser bueno y dice, yo soy bueno, ¿para qué necesito a Dios? Y soy bueno gracias a ustedes. Porque hay una moral, es gracias a toda la religiosidad que hubo antes. Un ateo solo no podría sacar una moral. ¿De dónde? ¿Quién le va a regir la moral? Nadie, no pueden. Tienen moral y saben que es bueno porque hubo una trascendencia espiritual antes. De ahí es que están tomando recursos. Pero la iglesia no importa, al diablo no le importa que la iglesia tenga fuerza si está ciega. Al diablo no le importa que la iglesia tenga músculos para tumbar 2 columnas si no tiene una relación con Dios. Al diablo le preocupa cuando la iglesia caiga en conciencia y diga, Dios, perdónanos porque me olvidé de ti. Yo te pido que tengas misericordia y me vuelvas el don para poderte dar la gloria. Y solo hasta cuando Sansón fue consciente, el enemigo fue destruido. Mientras la iglesia no sea consciente de que estamos ciegos, de que estamos entenebrecidos, de que estamos ignorando y de que tenemos un corazón duro, el diablo no tiene problema con la iglesia. Hagan lo que parecen en la cabeza si quieren. Yo los aplaudo. Ustedes me están divirtiendo. Bien, iglesia. Y gratis. Gracias. Gracias. El diablo está favorecido porque lo estamos divirtiendo. Y no hay una relación con Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta que da Pablo? Ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús.
Es decir, ustedes no van a orar así si ustedes han sido enseñados por Dios, si ustedes han aprendido de Él. Y hay dos diferencias entre ser enseñados y aprender de Él. Porque enseñar es del maestro hacia el estudiante y aprender es del estudiante hacia el maestro. Es decir, que hay dos voluntades. Jesús con toda seguridad quiere enseñarnos cuál es su voluntad, pero en nosotros debe haber la voluntad de aprender, de recibir. Y la palabra del Señor dice que solamente se es hijo de Dios para todos aquellos que le creen y le reciben. A eso les ha dado la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios. A esos que le creen y le reciben, les es devuelto la investidura como hijo, para que ejerzan como hijo. Como el hijo pródigo que regresó a la casa del padre. El hijo pródigo lo perdió todo, pero el padre le volvió a dar el anillo como hijo, lo volvió a calzar como hijo y lo volvió a vestir como hijo, porque su corazón dejó de estar duro, aunque había estado muerto para él. ¿Qué necesitamos para abandonar esto? ¿Qué necesitamos para dejar la ignorancia? ¿Qué necesitamos para que no haya entenebrecimiento? Dice el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en... Debemos ser enseñados conforme a la verdad. Y las palabras de Jesús son vida y son espíritu. Jesús dijo, ustedes son luz en medio de las naciones. Nosotros, si somos enseñados por Él, entendemos que aunque seamos cobardes, que aunque tengamos temor, no somos cobardes. ¿Cuál es el cobarde? El que se deja dominar por el temor. ¿Cuál es el valiente? El que aunque tiene temor, obedece lo que su general le dice. Ese es el valiente, no el que no siente temor. Es el que se deja dominar por las palabras de su general. Ese es el soldado valiente. Y nosotros necesitamos, dice acá, si habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No es conforme a su verdad, no es conforme a mi verdad, es conforme a su verdad. Necesitamos permitir que esta palabra comience a tomar dominio en nuestro pensamiento. No decir más, yo creo, yo siento, a mí me parece. Hermano, eso dice el diablo. Yo creo, yo siento y a mí me parece y así se hace. En cambio, la creación de Dios dice, ¿qué quieres, Padre? Y yo haré. Necesitamos comenzar a permitir que esta palabra gobierne mis pensamientos. No solamente saberla, sino la gobierne, que me gobierne. ¿Sabe cuál es un buen ejemplo de que gobierne? Cristo. Cristo fue gobernado por el Padre y por eso el Padre halló en él complacencia. Y entonces dice 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Léalo por favor de nuevo conmigo esa frase. En cuanto a la pasada manera de vivir, Pablo le está hablando a la iglesia, a una iglesia que había nacido de nuevo porque son iglesia, se habían bautizado, pero ellos se habían olvidado de Cristo y se estaban revistiendo otra vez como el mundo. El mundo es aquel que olvida a Dios. Y Él les está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre. Ese hombre que está entenebrecido, que no tiene el discernimiento de Dios. Ese hombre que ignora la vida que Dios quiere para él. Ese hombre que solamente quiere vivir para él y no según Dios quiere que viva para él. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cuáles son los deseos engañosos? Pues de esos ya di bastantes ejemplos. Un deseo engañoso es... papá, yo quiero hacer una maestría porque con la maestría sí voy a lograr escalar hasta donde Dios quiere. Y miren la trampita, y si Dios lo permite, seré magister. ¿Y qué creen que hace Dios? Lo permite. Porque la cosa no es que lo permita,
La cosa es que sea la voluntad de Él. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Y Dios lo permite. Y esa amistad era mala. Como decía la niña del internet, qué mala. Pero eso no quiere decir que los desestimemos, sino que debemos juntarnos con todos porque nosotros también éramos malos. Y perdóneme, pero usted ya no es más una basura, usted ya no es más una porquería ni una inmundicia. Porque la sangre de Cristo lo lavó a usted y lo limpió. No diga más que usted es basura y que es una porquería, porque Cristo lo redimió para hacerle una nueva persona. Y esa nueva persona que Él quiere que usted sea no es inmundicia. Eso que lo diga cuando usted no conocía de Cristo, pero ahora que está en Cristo, en Cristo, usted ya no es más basura. No maltrate lo que Cristo ha hecho en usted. No desprecie lo que Cristo comenzó a hacer en usted. Porque si usted permite que Él siga orando, la perfecta obra que Él comenzó, la perfecta obra, Él terminará. Debemos dejarnos permear por su palabra. Esa palabra es bendita y quiere lo mejor para usted. Y termina aquí diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos los deseos de este mundo son engañosos. Una frase clásica para cualquier deseo engañoso: esta es la última vez. Esa es una frase clásica. ¿Y sabe quién la usó también? El faraón de Egipto. Mire, tenía todo lleno de sapos. No me refiero a sus funcionarios, sino que habían ranas, era una plaga de ranas por todo lado, ¿no? Estaba todo Egipto lleno de ranas, todo. Y manda a llamar a Moisés. Y Moisés le dice, ¿qué quieres que haga? Dice, dile a tu Dios que se lleve esta plaga mañana. Hermano, luego no están cansados de las ranas. Sí, pero dígale que mañana. O sea, esta es la última vez. La última y mañana ya somos bien. Y así comenzamos nosotros. Bueno, Señor, hoy la embarré. Mañana sí, a partir de mañana, Señor. Mire, a partir de mañana, Señor. A partir de mañana. Dios no quiere eso. Dios dice, escuchen mi voz ya. Y estábamos allí escuchando toda esta enseñanza y entonces decían, queda tanto tiempo. Estábamos ahí con el pastor John Bravo y nosotros estábamos de acuerdo y dijimos, no, ya no hay tiempo. Y quiero hoy transmitirle a ustedes, padres, hijos, solteros, solteras, viudos, viudas, abuelos, nietos, ya no hay más tiempo. No hay más tiempo. Y no me refiero a que Dios va a venir ya, no. Me refiero es que lo que se perdió y lo que se salvó, se salvó. Y eso lo dice en Apocalipsis. Dice, cuida lo que tienes, no sea que lo que todavía queda vivo sea arrebatado también. No está diciendo se va a salvar lo otro, sino sea arrebatado también. No queda más tiempo. Padres, ¿ustedes creen que mañana es el día que deben comenzar a rescatar a sus hijos? No, el día es hoy. Jóvenes, ¿ustedes creen que es el viernes el día que deben adecuar su corazón para Dios? No, el día es hoy. Hoy es el día. Es hoy el día de la salvación. Es hoy el día de la palabra. Y termina él diciendo, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, en lo más profundo, renuévese, es que es algo mejor. Busquen algo mejor. Este mundo no les da lo mejor. Cristo es lo mejor. Renovaos en nuestra mente. En el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y en esto profundizaremos en la siguiente charla. Por lo pronto, amados, entregue su mente, entregue todo su interior a Él, dispóngalo a Él. Yo no le estoy diciendo que haga un pacto con Él, porque la Biblia no habla de ningún pacto de nosotros con Dios. Él es el que ha hecho pacto con nosotros. Él lo que dice de nosotros es que nos rindamos. Y seguramente usted tenga temor de fallarle. Y no está mal que sienta temor de fallarle. Eso se llama respeto. Eso se llama honra.
Téngale temor de separarse de él. Y despójese de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo y viva conforme a los deseos de él. ¿Cuál es el deseo de Dios? Vengan y búsquenme, que yo estoy para ustedes. Comencemos a palparlo. Y yo sé que usted sale con más preguntas, pero todavía tenemos otra parte de esta predicación. Por lo pronto, quiébrese delante de él voluntariamente, porque si no lo va a destruir. Dios no nos está mandando a llamar a seguir una religión. Él nos está mandando a que tengamos de verdad vida en Él. Vida en Él. Viva por Él. Él no es un amigo, Él no es su papá, no es una relación simplemente. Es vida en Él y solo en Él puede tener vida. Solo en Él puede tener entendimiento. Solo en Él puede dejar de ser un ignorante y solo en Él puede dejar de tener ese corazón duro. Él viene a rescatarnos, Él lo ama y quiere llenar cada esquina de su ser con su amor, con su salvación y con su gracia. He aquí, estoy a la puerta y llamo. El que abra, yo entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.